corresponde al ambiente. Y el otro 40% se reparte entre lo que es el año climático y lo que es el manejo. Y dentro del manejo, una parte es la genética. Entonces, acá lo que hacemos es evaluar el 5% de los mejores genotipos versus el promedio de todos los genotipos. Que vemos acá que esa diferencia está en torno al 13%. Es decir, que hoy con los genotipos modernos, los mejores genotipos, puedo achicar esa brecha que era de un 3% en un 13%, ¿sí? Después también vemos que en las regiones más de núcleo o centro-sur de Buenos Aires, esa brecha genética se reduce, porque ahí es donde por ahí está apuntado el mejoramiento genético de las variedades de trigo y es donde tuvimos los saltos más importantes. Y dentro de lo que es manejo, que también compone ese 20% que explica la brecha, tenemos varias líneas nosotros. Una de ellas es el SR común, mezclado con lo que es aplicaciones de fungicida. Después tenemos fertilización nitrogenada, fosforada, densidad, diferentes tratamientos de semilla y una línea de ambientación y manejo variable. Así que ahí les voy a mostrar un poco de cada una. En lo que es densidad, siempre probamos 100, 200, 300 y 400 plantas por metro cuadrado. ¿Qué buscamos con esto? Para cada ambiente productivo y para cada ciclo, encontrar la densidad óptima agronómica. ¿Cuál es el concepto general acá? Es que a medida que tengo ambientes de menor productividad, voy a aumentar la densidad a lograr. Fíjense que los rangos no son tan amplios. Tenemos entre 50 y 60 plantas por metro cuadrado de diferencia entre los mejores ambientes y los peores ambientes. ¿Cómo se justifica esto? Yo cuando tengo ambientes de menor productividad, lo primero que se va a restringir es la capacidad de macollaje de las variedades. Entonces yo necesito granos por metro cuadrado, espigas por metro cuadrado y granos por metro cuadrado para tener buenos rendimientos y no lo puedo hacer a través de macollos, voy a tener que acompañar con un incremento de la densidad. Fíjense que pasa lo mismo por ciclo. A medida que me voy a ciclos más cortos, voy a tener densidades más altas. ¿Esto cómo se justifica? Porque yo cuando tengo ciclos más cortos voy a estar sembrando más tarde. Y eso de sembrar más tarde hace que el cultivo durante esta etapa vegetativa, que diferencia a macollos, esté sometido a temperaturas más elevadas. Si yo tengo temperaturas más elevadas, voy a tener una tasa de desarrollo más elevada y la duración de la etapa donde está diferenciando macollos se acorta. Entonces, si tengo menos macollos, para tener espigas por metro cuadrado y granos por metro cuadrado, lo acompaño con un poquito más de plantas, ¿no? Pero fíjense que los rangos, como les decía, son bastante chicos, ¿no? No nos imaginemos un salto muy, muy grande en lo que es densidad cuando nos vamos a esas situaciones. Tenemos esto, pero también les quería mostrar eh, lo que es la distribución, porque tenemos por un lado lo que es las curvas, pero acá lo que les muestro es el promedio de rendimiento de cada una de las densidades y lo que es la distribución. Fíjense que para densidades intermedias de 200 a 300 plantas por metro cuadrado tenemos un promedio de rendimiento superior y si lo comparamos con densidades bajitas, también vemos que los pisos son más altos y los techos son más altos. Siempre hacemos también esta línea de ensayos para evaluar diferentes situaciones que nos podamos encontrar. Uno de ellos es el hecho de quedarnos por algún evento con una densidad más baja, lo que no quiere decir que el rendimiento sí o sí sea más bajo. Fíjense que tenemos puntos acá arriba. No sé si llegan a ver el puntero mío. Sí, sí. ¿Sí? Tenemos puntos acá arriba que son situaciones donde los rendimientos estuvieron por encima de rendimientos con densidades un poquito más elevadas, pero cuando miramos la generalidad vemos esto. Promedios más bajitos, techos y pisos más bajos también. Esas situaciones también van a depender mucho de cómo se dé la campaña. No es lo mismo quedarnos con un bajo stand de plantas en una campaña donde se corta el agua que en una campaña llovedora donde por ahí se camufle más el efecto esto de una baja densidad.
Bueno, y acá tenemos, Perdón, Simón, sí, Simón, que tenés la mano levantada. Sí, Directamente pregunten, es más fácil, me sí, pues parece. yo acá no veo si levantan la mano. Dale, dale. perfecto, Simón. ¿En qué sitio están ensayados estos datos? Esto tenemos en esta última campaña más de 25 localidades distribuidas en todas las regiones, pero tiene 5 años de campaña, o sea, son más de 100 datos. Ujú. Tenemos sitios en General Belgrano, pensando en lo que es el sur, General Belgrano, Tandil, Balcarce, Azul, Dos Naciones, Madariaga, tenemos en Pieres también, Bolívar, bueno, y un poquito más al norte también, pero está distribuidas en todas las regiones. Perfecto. Eh, Después hay algunas corrientes por ahí, digamos ustedes, si les toca tener algún lote de esta manera, pero en situaciones donde por ahí tenemos alguna impedancia física, como puede ser una tosca en superficie, donde ahí el ser eficiente en el uso del agua juega un papel fundamental. Entonces, ahí por ahí bajamos un poquito la densidad, pero no se imaginen densidades que vayan por debajo de las 200 plantas por metro cuadrado, que está cerquita de lo que les mostraba anteriormente. Pero bueno, son situaciones muy puntuales. En el resto de las situaciones vamos por este concepto de aumentar un poquito la densidad de plantas. Acá les tengo la relación primero entre plantas logradas y espigas. Entonces, vemos que la mayoría de los casos en las que yo logro una alta cantidad de espigas por metro cuadrado se dan con densidades intermedias de 250 a 350 plantas por metro cuadrado, y el color de ese círculo va a determinar el rendimiento. También fíjense que la mayoría de los círculos que tienen un color más oscuro tirando a celeste están en este cuadrado de arriba a la derecha, donde tengo alta cantidad de espigas por metro cuadrado. Y también en esas situaciones vemos que el peso de la espiga individual va a disminuir. ¿Cómo veo esto? Con el tamaño de ese círculo. Algo lógico, a medida que yo tengo mayor cantidad de espigas, el peso individual de cada espiga disminuye. Matías, pregunta. Sí, eh, Visualmente lo que yo veo, por lo menos, es que en los dos cuadrantes parecería estar muy distribuido el azul. No, no lo tengo tan claro como vos lo estás explicando. sí, ¿Tienen, acá por tienen ahí sacado, perdóname, cuántos son en el cuadrante inferior izquierdo los azules y cuánto es el verde respecto a uno a otro? sí, no tengo ahora el porcentaje justo, pero siempre veíamos esto, un poquito más de proporción de los mayores rendimientos en este cuadrante que en este. Por ahí acá quedaron cuadrantes azules un poquito más grandes que tapan el resto, pero acá tenemos más cantidad. Y esto también lo podemos ver en este gráfico a la derecha, que es probabilidad o frecuencia. Es decir, cuando yo tengo más de 400 espigas por metro cuadrado, es esto de acá, esta línea, ¿qué probabilidad tengo de tener rendimientos mayores a 6.000 kilos, que son los rendimientos que ya empiezan a verse azulados? Bueno, cuando tengo más de 400 espigas por metro cuadrado, estemos casi en un 90% de probabilidad de tener esos rendimientos. Ahora, cuando tenemos menos de 400 espigas por metro cuadrado, esa probabilidad baja a menos de la mitad. Entonces, bueno, esto es algo importante. Pero bueno, tenés estos casos, pero fíjate, si vos mirás la generalidad de los casos, tenés más verde, pero tenés algún azul grande que por ahí te tapa muchos de los que están abajo. Pero bueno, necesitamos espigas por metro cuadrado, en definitiva. Sí, el cuadro de la derecha me parece que explica mucho mejor lo que creo, visualmente lo que estás viendo, ¿no? Que el de la izquierda. El de la izquierda marea un poquitito, por lo menos a mí me Sí, marea. tenés más cantidad de datos acá. Si querés, en proporción, ahí se ven más verdes que azulados, y acá tenés más azules que verdes, pero también acá tenés un poco más de datos, que es lo que hace ahí esa nube de puntos. Pero bueno, el concepto es ese, tratemos de buscar espigas por metro cuadrado. Bueno, en lo que es fertilización, acá siempre tenemos 5 tratamientos de fertilización, un testigo.
que tiene solamente el arrancador, y después tenemos tratamientos que van de 110, 150, 190 y 230 kilos de nitrógeno elemento por hectárea. Y lo que buscamos acá es encontrar la dosis óptima agronómica de cada una de las variedades, porque vemos que responden de manera diferente a lo que es la fertilización. Cada una tiene una eficiencia del uso de nitrógeno diferente, entonces está bueno para evaluarlo. Acá tenemos variedades de Don Mario, pero también de Neogen, pero bueno, miremos eh, por ahí un vistazo rápido. Variedades como Catalpa, por ejemplo, es una variedad que tiene una eficiencia de uso de nitrógeno menor que otras variedades y necesita más nitrógeno para tener altos rendimientos. Por ejemplo, con respecto, no sé, a casuarina, a araucaria. Araucaria es bastante eficiente en ese sentido. Hoy Catalpa es, junto con Tipa, que es una variedad cortita, de las variedades que más nitrógeno necesitan para convertirlas en toneladas de grano. Esto igual yo después se los voy a compartir la presentación para que las tengan y la miren tranquilos. ¿Qué tenemos acá también eh, en estos modelos de fertilización que les comentaba? ¿Cómo fueron eh, cambiando los componentes que después hacen al número de granos por metro cuadrado? Tenemos en primera instancia lo que es el macollaje y vemos que hay una respuesta positiva al incremento de fertilización en el macollaje. Y después cuando lo llevamos a espigas por metro cuadrado también se ve esa tendencia a una mayor cantidad de espigas, ¿no? Por ahí, si miramos estos gráficos, vemos que Araucar y Casuarina siempre tienen una respuesta positiva, hasta llegar hasta 230 kilos de nitrógeno. Tipa en los 190 ya se plancha y un aumento en esa dosis de nitrógeno no me provoca un aumento en las espigas por metro cuadrado. Si llevamos esto a lo que es proteína, también vemos el incremento en la proteína a medida que nos vamos a fertilizaciones más altas. Por ahí el salto tampoco es tan grande, pero acá también lo que podemos ver es esto de Araucaria, que venimos viendo en general, que es una variedad que tiene una buena calidad y responde muy bien a la fertilización para convertir en proteína. Tiene una alta eficiencia de conversión de nitrógeno en proteína. Y fíjense que termina quedando por arriba de lo que es casuarina y por encima de lo que es tipa. En lo que fue fertilización fosforada, acá probamos un tratamiento testigo, después teníamos 10, 20 y 30 kilos de fósforo elemento utilizando MAP y 10, 20 y 30 kilos de fósforo elemento utilizando microesencial. ¿Qué vemos en cada una de las más de 100 localidades que tenemos de ensayo? Hacemos análisis de suelo y probamos estas líneas. Lo que vimos que hay un umbral que se ubica en las 15 partes por millón, por debajo de las cuales tenemos más de un 80% de probabilidad de encontrar respuesta a la fertilización fosforada, que bueno, menos de 15 partes por millón hoy es el 80% de los lotes donde venimos haciendo agricultura, entonces siempre hay respuesta a la fertilización fosforada. Y esas respuestas pueden ir, esto es de la última campaña, que nos dieron saltos de 400 a 800 kilos por hectárea, pero si miramos la generalidad de las campañas, esa respuesta está en torno a los 230, 250 kilos eh, por hectárea. Y bueno, esto es lo que les decía, el tema de cuando nos ubicamos ahí en esas 15 partes por millón de fósforo, perdón, la alta probabilidad de encontrar esa respuesta. Y esto es cuando menos partes por millón, esa respuesta se incrementa. Cuando tengo más fósforo en el suelo, puedo encontrar respuesta con menor probabilidad y con menores kilos por hectárea. Bueno, no sé qué venían, si quieren para charlar de eso, más allá de lo que son los ensayos de genética, ¿qué teníamos pensado hacer esta campaña como algo de manejo? En realidad, nosotros venimos trabajando. Te digo, el plan de los ensayos nuestros o nuestros protocolos los analizamos en el cierre de campaña. Por lo tanto,
hoy no lo tenemos, el protocolo de esta campaña. Sí es cierto Ok, que venimos trabajando años anteriores y creo que va a ser lo que vamos a seguir trabajando con distintas, no densidades, pero sí con distintos N. Y N, 12. sí, bien, básicamente con N y después con azufre, que este año, el año pasado, estamos tratando de incorporar en esa línea de trabajo nuestros ensayos, ¿no? bien, perfecto, perfecto. Sí, nosotros, bueno, el tema de densidad es más que nada por esto de conocer a los materiales nuevos, porque después cuando miramos la general, los óptimos terminan siendo siempre ahí entre las 230 plantas por metro cuadrado y las 300, no varía cuando miramos la generalidad de las campañas, pero tenemos que conocer a nuestros materiales para decir cómo son con respecto al macollaje. Matías, Nitrógeno perdóname, siempre, sí, creo que te va a servir un dato, es que nosotros ciclos cortos casi no estamos sembrando. Estamos en bien, todo, posicionados muy fuertes sobre ciclos intermedios. bien, Entonces, no jugamos mucho con densidad. Entiendo que un poco es por eso, ¿está bien? bien, perfecto, perfecto. La línea de fungicida también siempre la hacemos para ver el comportamiento sanitario. Esta campaña seguramente hagamos algo también de distanciamiento y sistemas de siembra. Vamos a estar probando 35 con siembra neumática, 35 con siembra a chorrillo y 17,5 con siembra a chorrillo, como para ver ahí si hay alguna interacción. Y no mucho más. Esas son las líneas que vamos a tener. Algo que venimos haciendo por ahí con convenios, que está bueno. Ahora, el 5 de mayo está nuestra jornada de actualización técnica, es online. Después le voy a pasar la invitación. Si se pueden sumar, buenísimo. Ahí vamos a mostrar un montón de información nueva. Por ejemplo, venimos trabajando con Daniel Miralles en la evaluación de nuestras variedades en lo que es requerimiento de vernalización para dejar de decir que una variedad tiene bajo, medio o alto requerimiento de banalización y empezar a decir, bueno, esta variedad tiene 4 semanas de banalización a temperaturas menores a 5 grados, o si tiene 6, o si tiene 2. Tenemos también con Miralles y con Diego Rotili y Nova en América la evaluación de las variedades frente al comportamiento de la en pasto, con Miralles en lo que es eh, cámaras. Lo que hacemos acá es someter a las variedades a temperaturas por debajo de 0 grados para encontrar una especie de temperatura letal 50, es decir, la temperatura con la que se mueren la mitad de las plantas. Hoy para que tengan, por ejemplo, una referencia, una variedad muy buena en comportamiento alada en pasto es el 750, en la cual esa temperatura letal 50 está en torno a los 13 grados bajo cero, y una variedad como Araucaria, que tiene buen comportamiento, está en 11 grados bajo cero. Una variedad, si querés, de un comportamiento medio a malo, está en torno a los 8 grados bajo cero. Pero bueno, es toda info que está buena, ¿viste? Para dejar de decir bueno o malo, bueno, es ponerle números a cada cosa. Y por, Matías, sí, una consulta, ese pico de frío que vos estás nombrando, ¿está también contemplado cuántas horas de frío tenés? Porque no sí, solo el pico, sino la intensidad, ¿no? sí, 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 sí. Acá lo que hace Daniel es eso, es someter a diferentes temperaturas bajo cero por diferentes periodos de tiempo, y ahí saca esta temperatura letal. No es solamente el pico, sino la duración de ese periodo con esa temperatura. Mm. No, la verdad está muy bueno. Y bueno, y después lo llevamos a campo en Agroinnova, allá en América, que es una zona que tenemos bastante incidencia de heladas, como por también tenerlo a campo. Y por último, estamos haciendo para todas nuestras variedades comerciales la caracterización fototérmica para que tengamos la duración en grados días de cada etapa de cada una de las variedades y se va a estar agregando en lo que es el cronotrigo. No sé si lo utilizan, a mí es una herramienta que me gusta Eh, mucho.
pero tiene genotipos viejos, entonces desde el año pasado que le estamos mandando a Daniel todos los genotipos modernos, así pueden utilizarlo con lo último que hay. Así que nada, la idea es esa, es tratar de ser cada vez más específicos en la descripción que damos de nuestras variedades. Bueno, ojalá que se puedan sumar el 5, así les muestro todo lo nuevo que tenemos. Sí, Bueno, perdóname, para la sí, invitación, si bien llegó, no llegó el link para inscribirse. listo, ya ahora se los comparto cuando terminemos acá. Bueno, ¿Sí? Bueno, si quieren, arrancamos con tema variedades. dale. Vale. Acá les puse solamente las que ya tenemos comerciales, pero a Marcelo y a Gastón yo les mandé para poder participar con Radal, que es una variedad que recién el año que viene va a estar comercial. Veníamos un poquito más atrasados en lo que era el incremento de volumen de la variedad, entonces va a estar recién la campaña que viene. Pero tuvimos unos poquitos kilos y se la mandamos al que era Marisierra en la campaña pasada, y la verdad que la variedad la rompió, terminó un 7% por encima de la segunda variedad, algo espectacular. Y les comento, es una variedad de ciclo largo, sin requerimiento de analización, que serían 2 semanas, por debajo de 5 grados. Entonces te da bastante plasticidad con respecto a la competencia que tienen esos ciclos, que son los 800. Es una variedad que está recomendada específicamente para lo que es el centro sur de la provincia de Buenos Aires, para arrancar bien tempranito. Y acá lo que vemos con esta variedad es precisamente el salto de rendimiento. Un salto de rendimiento muy grande versus todo lo que hay, versus Araucaria y versus los 800. Por ahí tiene algo que es el perfil sanitario, que por ahí Roya Anaranjada y Roya del Tallo tiene un comportamiento más bien moderado, pero para pensarlo en planteos de alta productividad o alta tecnificación, donde siempre vamos con dos aplicaciones, la verdad que vimos que la variedad se comporta perfecto. Por ahí en los mismos planteos donde hoy se está sembrando no sé, un paquete 820, en esos planteos va Radal, y la diferencia de rinde es abismal. Así que bueno, Mati, sí, Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. ¿qué Gonzalo Romero. hacemos? ¿Qué haces, Mati? Sí, Master, sí, sí, estoy en el tema de tu propuesta. La consulta concreta es, em, nosotros viste que tenemos núcleo norte y polo sur. Sí, Entonces, eh, he visto que don Mario lo posiciona directamente, vos mirás las subregiones y en nuestra zona no está posicionado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, porque además tenemos un tema de espacio de los ensayos que no nos es fácil poner muchas variedades por un tema de ambiente, ¿viste? Para no caerse en heterogeneidad. Entonces, y la pregunta concreta es, si vos ves que hay para sumar en nuestra región, lo ponemos. Pero sería bueno que ustedes lo analicen con... En nuestra región me refiero al núcleo norte, porque en el sí, polo sí, sur va a sí. ir seguro. Sí, Más que no, nada no, es yo esa pregunta. creo, cosa que les va a aportar muchísimo. Por ahí después voy a mirar bien el mapita, pero ahí en la zona de ustedes va a entrar perfecto y para mí les va a aportar en esa fecha de siembra tempranita. Por eso les decía de mandarlo a los dos núcleos, porque creo que les va a aportar valor ahí, Radal. Sí, sí. Ahora, bueno, por ahí nosotros lo que podemos ya tener la dificultad un poco es la fecha de siembra, ¿no? Donde por ahí, eh, como de vuelta, hay otra dificultad para nosotros operativa que es meter otra fecha, ¿no? Siempre lo hemos discutido largamente a esto que es, che, sembró el 25 de mayo, por decirte algo, fin Sí, de sí, mayo. sí. Y Eh, un caso harina, es el, ponele, 7, 10 de junio, por decirte algo. Entonces, el que pueda hacerlo lo va a poder hacer, pero no lo podemos garantizar, porque, viste, no, si... no, no. Ahí, mirá, si querés, tanto Rodar como Araucaria en este caso son variedades que tienen bajo requerimiento de organización, entonces son mucho más plásticas en lo que es la fecha de siembra. Ok, Ahí en tu zona, si querés, hasta el 10 de junio la podés sembrar tranquilamente cualquiera de las dos variedades. sí, sí. Entonces no hay drama. Por ahí, si querés, ahí donde vas a tener un poquito más de riesgo es
en sembrar un casuarina o un catalpa, por ejemplo, el Sí, temprano. 25 de mayo Claro. por el riesgo Sí, de la espigazón. sí, sí, Pero, no sé, te vas a una fecha de un 1 de junio y podés sembrar los dos ciclos tranquilamente, por cómo mm, son las variedades. está bien. Así que en ese sentido no habría drama. No habría drama. Perfecto. Bárbaro, gracias, Mati. No, no. Bueno, Gastón estaba sí, levantando la mano. Buen Gas, día, ¿cómo andan todos? No, en definitiva, Marta respondió Matías recién, que es la duda que tenía Gonzalo un poco de la variedad, si Radal, hasta qué fecha se podía sembrar para que entrara bien allá. Matías, si después lo vas a hacer y vas a tener un cuadro resumen de todas las variedades que vas a mostrar, olvídate de lo que te pregunto, lo vas a responder pues, bueno, ¿cuál es el riesgo de golpe de calor en llenado de cada una de las variedades de ustedes si nos atrasamos, ¿no? no lo tengo acá, pero lo tengo y se los paso. Perfecto. Que eso está bueno porque es una de las cosas que salen de, de- de trabajar con el modelo Cronos. Así que lo tengo en otra presentación, se los paso. Se los paso. Y lo otro, si sigue lloviendo y se empioja a sembrar ciclos largos, ¿cuánto es lo más temprano que te animás a sembrar cada una de las variedades de ciclo corto ustedes, ¿no? Y mira, un No, no, no para que lo 15. digas ahora, no te quiero Ah, frenar. Seguí ok, con tu ok, ok. presentación y después comentalo, por favor, nada más. Dale, 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 perfecto. Bueno, entonces, estamos con ciclos largos, eso es Radal. Comercial tenemos Araucaria, que bueno, ya lo vienen viendo, la verdad que una muy buena variedad, terminó segunda en lo que fue Crea Marisierra la campaña pasada, la verdad que muy linda variedad. Lanzamos Radal el año que viene porque vemos que el salto es grande, pero hoy Araucaria sigue siendo también la mejor variedad que tenemos en ese ciclo. Acá, si querés, con una ventaja en lo que es comportamiento frente a Royas, que la venimos viendo muy bien. También con bajo requerimiento de vernalización. Esto es un poco el posicionamiento y lo podemos aplicar también para lo que es Radal. Esto le decía desde un 15 de mayo a un 10 de junio. Y bueno, cuando nos vamos más al sur, obviamente un poquito más tarde. Pero este bajo requerimiento de banalización lo que te permite es esto, es tener una ventana de siembra amplia que te garantiza más que nada el tema de que espigue bien. Porque obviamente si nos pasamos, por ejemplo, de el 1 de junio, vamos a tener por ahí menor productividad que con respecto a ese ciclo Claro. largo sembrado bien tempranito. Lo mismo cuando nos vamos a fecha, no sé, después de un 10 de junio, más lo que es en el sudeste. Y también hay que pensar en la rotación, ¿no? No es lo mismo un cultivo de segunda después de un trigo largo sembrado un 15-20 de mayo que una soja de segunda sembrada después de un trigo largo sembrado el 5 o 10 de junio, donde sabemos que la soja de segunda te penaliza bastante por ese atraso en fecha de siembra. Pero bueno, te permite sembrarlo sin riesgo a que no espigue. Bueno, acá algunas comparaciones nomás de Araucaria en la región central, que por ahí, más que nada en lo que es oeste de Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba, nos comparamos con 750, le saca un 5%, le gana en todas las regiones. Y después, cuando nos vamos, eh, bueno, con Alca Fresno, que es una variedad que, al igual que 750, tiene un alto requerimiento de organización, por ejemplo, en esta zona sembrás un 750 después de un 25 de mayo y ya empezás a correr riesgo de que no te espigue y la productividad cae bastante. Con Araucaria no te pasa eso. Bueno, creo que bueno, versus el 800 creo que lo tengo un poquito más adelante. Pero acá estamos en torno a un 5% versus 820. Acá solamente para comentarles, como comercializamos las dos marcas, Neo 70 también es una variedad muy similar en cuanto a potencial de rinde que Araucaria. Lo que sí vemos que tiene un perfil sanitario de lo más destacado dentro de lo que es ciclos largos. ¿Sí? mm. Matías, perdóname, Sí. ¿cómo se lee el Neo 70T25? Lo que son los primeros dos números indican el ciclo, los 70 son ciclos largos,
los 50 son intermedios y los 30 son cortos. La T es de trigo y los últimos dos números son el año de lanzamiento del productor. ¿Sí? Gracias. Y bueno, acá tenemos algunas comparaciones versus también la competencia. Casuarina. Casuarina hoy es el ciclo intermedio de mayor potencial de rinde que tenemos y también de mejor estabilidad. Cuando lo lanzamos pensando que viene a aportar lo bueno que tenía Pehuen y lo bueno que tiene Catalpa. Es decir, la estabilidad de Pehuen y el potencial de Catalpa. Es una variedad de ciclo bien intermedio, fenotípicamente parecida a lo que es Pehuen. ¿Y qué buscamos con esta variedad? Más que nada en estos ambientes de centro y sur de Buenos Aires, donde tenemos potenciales altos, el techo de rinde es mayor que el de Catalpa. Tiene un excelente comportamiento frente a Huelco, que ahí es de donde Catalpa, por ahí cuando nos pasamos de rosca en ambientes o fertilización, le podíamos ver Huelco, acá lo mejoramos mucho. Mejor comportamiento frente a lo que es roya amarilla, anaranjada y roya del tallo. Y lo que vemos acá también es un mejor comportamiento frente a Fusarium. La campaña pasada fue una campaña de Fusarium y ahí Catalpa es, dentro de lo que tenemos hoy en el portfolio, una de las variedades más susceptibles en ese sentido. Entonces Casuarina mejora ese aspecto. Y después en lo que es Mati, comporta... Sí, perdón, Gonzalo, perdón por no levantar la mano, señor moderador. no, no, tranqui, tranqui, No, mirá, pues yo no veo. Nosotros ahí en el barrio nuestro, que de hecho hicimos una recorrida por los ensayos, pero yo tenía Casuarina y Sí, Catalpa. Tanto en recorridas como en alguna entrega a molinos, que en realidad es post cosecha, ¿no? Con lo cual ya el dato es como difícil, pero yo no pude notar que Gasolina fuera muy diferente a Catalpa, realmente a campo, pero bueno, más que nada ustedes cómo hacen sus evaluaciones y tienen, qué es lo que tienen, obviamente que deben tener elementos mucho más precisos que nosotros, o por lo menos que yo, eh, digo esto de cara a un año que Dios nos lo permita, pero hay un pronóstico que veremos si se consolida o no de niño, en fin, las condiciones podrían ser más predisponentes, entonces es un tema creo que importante. Entonces, en definitiva, bien, la pregunta es, Casuarina versus Catalpa, versus Pehuen, versus tus materiales, ¿qué nos podés decir? bien, perfecto. Bueno, primero que nada, que hoy tenemos una red de testing de más de 100 localidades. Tratamos de que se distribuyan en todas las regiones productivas de trigo, pero a su vez en diferentes ambientes productivos dentro de cada región. Entonces eso te da una idea del potencial que puede tener en los mejores ambientes y de la estabilidad que tiene en los ambientes más restrictivos. Después en cada uno de esos ensayos hablamos del impacto de las heladas en etapas vegetativas. Cuando hacemos eso, por ejemplo, te puedo decir que hoy Casuarina y Pehuen están dentro de lo que es ciclo intermedio con las mejores evaluaciones de comportamiento alada en pasto y Catalpa queda un poquito por debajo en ese sentido. Después tenemos los ensayos comparativos donde tenemos una primera parte donde se hacen dos aplicaciones de fungicidas y una segunda parte donde no se hace aplicaciones y ahí vemos el perfil sanitario de la variedad y de ahí es donde sale esto de Casuarina con mejor comportamiento frente a lo que es Royas versus Catalpa. Ujú. Cuando distribuimos los ensayos en diferentes ambientes productivos con diferentes planteos tecnológicos, es donde te puedes encontrar situaciones de muy alta productividad, donde Catalpa veíamos que se vuelca y Casuarina no. Por eso también es una variedad junto con Araucaria que la estamos posicionando para ambientes bajo riego, y hoy Catalpa no la estamos posicionando en ese sentido. Eh, Así que bueno, sale un poco básicamente de esas líneas. En lo que es calidad, ahí sí vemos que Casuarina está un poquito por debajo de lo que es Catalpa.
estaremos en promedio medio punto abajo en lo que es proteína. En lo que es pH y gluten no cambia tanto, pero sí tenemos ese medio punto menos de proteína. Eh, Les voy a mostrar acá, bueno, esto es lo que es fecha de siembra, pero miramos, versus casuarina, versus Pehuen es un 3% de diferencia. Pehuen es una variedad muy estable, casuarina en esos ambientes está un poco por arriba, pero no tanto, pero después tienes mucho más potencial, que es donde se destaca. Pero miren esto es casuarina versus Catalpa, y esto es promedio de las últimas 3 campañas, teniendo en cuenta que las últimas 2 campañas, cuando miramos la generalidad de los casos, acá tenemos la zona de evaluación, no fueron campañas con alta incidencia de roya amarilla, sí un poco más en lo que es el sudeste, pero en el resto de las regiones no. Hoy el punto débil de Catalpa es la roya amarilla, es la variedad más sembrada del país y así como le pasó a C20 en su momento, Catalpa hoy viene incrementando la susceptibilidad frente a roya amarilla por estar más expuesta. En la campaña en la que la seleccionamos, Casuarina había quedado entre un 3,5 y un 4% por arriba de Catalpa. Transcurrieron las campañas, no tuvimos esa incidencia de roya amarilla y Catalpa tuvo muy buenos resultados, como fue la campaña pasada. Entonces esa diferencia se achicó a un 1,2%, que por ahí es eso que veías, Gonzalo, de que no está tan diferente en lo que es rinde. Ahora, esto acá es en situación donde tuvimos alta presencia de roya amarilla, en la campaña 23-24 que tuvimos más localidades, sobre todo en lo que es la región núcleo, y en la campaña 24-25 bien ubicados en lo que es el sudeste. En esas situaciones, acá podemos ver la diferencia de Casuarina versus Catalpa, que está en torno al 3,5%. ¿Qué podemos esperar para esta campaña? Por el pronóstico que dan, ya un niño firme, es que posiblemente sea una campaña de vuelta con alta presión de roya amarilla. Entonces, ahí es donde podemos ver el salto ahí entre Casuarina y Catalpa. En rendimiento, más allá de todas estas cuestiones agronómicas y sanitarias que le comentaba anteriormente. Así que nada, va a ser una campaña que creo que Casuarina se va a destacar. Eh, Así que bueno, Casuarina también es una de las variedades que planteaba para mandarles ahí en los ensayos. Sí. Bueno, acá tenemos versus la competencia, 7% versus ABC10, es muy amplia la diferencia. Y después en ciclo intermedio, bueno, esta variedad es muy interesante. Esta no me acuerdo si se había puesto. Sí, Bueno, Neo la propusiste. 52 tiene, Casuarina es lanzamiento a productor campaña 2025, Neo 52 es campañas 2026, está ahora productor, o sea, tiene una campaña, es una selección de una campaña posterior a lo que es Casuarina. Este también es bien ciclo intermedio. Tanto Casuarina como Neo 52 tienen algo de sangre Pehuen, entonces fenotípicamente son muy parecidas. Eh, y acá también tenemos buen comportamiento frente a la en pasto, muy buen comportamiento frente a arroyas. Y acá con Neo 52 T26 podemos ver una variedad que está hasta un pelín por arriba de lo que es Casuarina. Muy parejas, pero está un pelín por arriba. Por eso está bueno para que puedan evaluarla también. Si miraron por ahí otras redes que tengan nota Buenos Aires, Sur de Santa Fe o La Rizo, ha quedado ahí en las primeras posiciones también, Neo 52. ¿Sí? Bueno, y acá les muestro versus 610 también le sacó mucha ventaja. Y después, esto se los muestro, ya charlamos hoy que de cortos es muy baja la proporción, pero bueno, hoy Tipa es el mejor corto que hay en el mercado. Es una variedad bien cortita, sin requerimiento de analización, alto potencial de rinde, es si querés el corto que más se le arrima a los rendimientos de los intermedios. Como una precaución es esto de roya amarilla, que tiene un comportamiento moderado, pero después, hoy por hoy, es el mejor corto que hay hoy en el mercado. No hay nada que se le acerque. Por ejemplo, acá creo que tengo
versus 525, que es un intermedio corto con un poquito más de requerimiento de banalización, eh, una diferencia de casi un 6%, muy amplio. Mati, Sí, con respecto, seguramente tenés tus datos ahí, al viejo pero consistente Alerce, ¿cómo lo ves y qué agrega? bueno, Tipa se lanzó también pensando en reemplazo de Aromo y Alerce. Con Aromo y Alerce nosotros hacíamos un posicionamiento por ambientes en el cual veíamos que Alerce es una variedad de muy alto potencial de rinde. Entonces, por encima de los 5.000 kilos, tenía una ventaja por sobre Aromo, que era una variedad más que buscaba estabilidad. Con Tipa le estamos sacando un 4% tanto a Aromo como a Alerce. O sea, le gana en todo el rango ambiental. Superó ampliamente a las dos variedades. Si querés esto, Alerce también era una variedad un poquito más larga, si querés, era un intermedio corto. Tipa es bien, bien corto. Ah, Pero ok. bueno, el salto de rinde Esa, es muy amplio, sí, sí, esa sí. es la diferencia principal, ¿no? El ciclo, está bien. Tal cual, sí, sí, es bien cortita Tipa. Bien. Así que bueno, no sé, pensando en esto hay que ver cómo se da el tema de la siembra y las precipitaciones, pero Sí. esta campaña que pasó, por ejemplo, que acá en esta zona se pudo sembrar muy poco en mayo y se atrasó la siembra, entró un poco más en los planteos los ciclos cortos, y Tipa se sembró bastante. Sí. Ok. Y bueno, de variedades Matías, no tenía, sí, por ahí lo dijiste, pero se me cortó un poco. ¿Qué fecha de siembra recomendás para esta zona, para Tipa? bueno, a ver si lo tengo acá. Espera, ¿en qué zona estás vos? Zona Las Flores. Ah, bien. En todo lo que es ahí el centro de Buenos Aires, si querés, a partir de un 15 de junio la podés sembrar tranquilamente. Lo que vemos es que hay una interacción en fechas de siembra con respecto a los ciclos intermedios. Vos un ciclo intermedio lo podés sembrar desde un 1 de junio, siempre tratando de tener un riesgo aceptable a lo que es la escenificación, hasta un 30 de junio. Si miramos lo que es la productividad, en los ciclos intermedios son los más plásticos en el sentido de que los ciclos intermedios son los que menos caída tienen de productividad a medida que nos atrasamos en fecha de siembra. Pero acá juega de vuelta esto que les decía hoy temprano de que no es lo mismo un ciclo intermedio sembrado el 20 de junio que un ciclo corto por la fecha de cosecha y la posterior siembra de soja de segunda. Pero si hablamos estrictamente de productividad, es a partir del 20 de junio donde vemos que hay ciclos cortos como Tipa te pueden aportar un poquito más de rendimiento que un ciclo intermedio sembrado tarde, ¿sí? Es ahí a partir de ese 20 de junio. Si hablamos de ciclos, si querés, hago lo mismo para ciclos largos e intermedios, a partir del 1 de junio, ahí ya te queda mejor posicionado un ciclo intermedio que un ciclo largo, aunque tenemos 10 días más de ventana de siembra para ciclos largos. Así que esa sería la recomendación. No sé si fui claro. Perfecto, perfecto, gracias. Eh, y bueno, de variedad no tenía nada más para comentarles. No Eh, sé si quedó. yo tengo una duda. Sí, A ver, oyendo tu presentación, veo que saco así radar los veo, perdón. Sí, 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 sácalo tranquilo. Ah, Veo que radar lo posicionás siempre contra un 800. Y nosotros en la región, un poquito como lo que decía Gonzalo, el 800 no lo estamos sembrando básicamente acá en el norte, ¿no? Estamos sembrando más tirados a los 600 que a los 800. ¿Y qué le ves a ese radar? Porque nosotros no sembramos 800, o sea, ¿qué le aporta a la región? Nada más que para entenderlo, ¿eh? Porque no sí, lo conocemos. bueno, acá algo importante es esto de no tener requerimiento de banalización. Entonces vos por ahí, un 800 en tu zona no lo puedes sembrar. Mm. Radal sí, tranquilamente, porque te va a llegar bien la cosa. Lo que tenemos ahí versus hoy los ciclos intermedios es esa ventaja de poder arrancar un 15 de mayo, que hoy un ciclo intermedio sembrado en esa fecha, el riesgo de helada en espigación es altísimo. Entonces, te permite diversificar un poco lo que es las fechas de siembra, poder sembrar un poquito antes. Así que esa es principalmente la diferencia.
No, A ver, me dicen, tenemos araucaria. Lo que vemos es el aporte de Radal versus araucaria en esa fecha de siembra. La recomendamos principalmente para el sur porque vemos que cuando vamos a regiones más centrales, araucaria sigue teniendo muy buen comportamiento. No es que Radal ande mal o que tenga algo que impida que siembre, pero araucaria sigue estando muy bien posicionada. Pero ahora en el sur, se ve, centro y sur es la zona donde mejor se adapta a Radal y ahí el salto de rinde es muy grande. está. Bueno, nosotros el ¿Alguna año pasado, variedad? perdón, Perdón. una Algo, cosa nada más, ¿eh? El año pasado teníamos Catalpa, Casorina y nada más de Don Mario. Sí. Eh, Así que no, le di ahora Y, ahí y Araucaria, perdóname. y araucaria. Exactamente. Catalpa, los tres teníamos. Sí, O sí, sea, sí. que en este caso estaría directamente ocupando el lugar de Araucaria. Araucaria. De araucaria, Exacto. exactamente. Exacto. Vale, Sí, Por lo sí, menos en el norte. sí. exactamente. Gracias. Era para entender dónde ponerlo, ¿viste? No. Bien, Te bien. agradezco. Sí, sí, Simón, disculpa. no, era yo que estaba por hablar. Ah, Sergio, perdón, dale. Eh, No, no, con el tema de la respuesta al nitrógeno, que este año por ahí fertilizar 1.000 hectáreas de nitrógeno va a competir contra comprar 100 hectáreas de campo, más o menos. ¿Hay alguna variedad que amerite que tenga alguna diferencia que sirva para elegirla o para fertilizar un poco menos? Porque la realidad Bueno, es que vamos a fertilizar menos, ¿no? ahí les mostraba hoy que yo después les comparto todas las curvas, pero hoy Catalpa, si querés, es la variedad con menor eficiencia de conversión, es la que más necesita nitrógeno para llegar a cumplir un rendimiento objetivo. Casuarina o araucaria, araucaria sobre todo, es una variedad muy eficiente en esa conversión de nitrógeno. Así que podría ser una buena opción si querés por ahí ir con un planteo un poquito, eh, no defensivo, pero con un poco menos de nitrógeno que si sembrás catalpa, por ejemplo. Sí, eso podría ser una opción. O sea que de Gracias. los intermedios, Catalpa sería el menos eficiente. Menos eficiente. Está bien. Gastón, Matías, aparte del gráfico de rinde y nivel de nitrógeno, me perdí o me distraje y no vi proteína y gluten. ¿Lo tenés ahí a mano? A ver, tengo el de proteína, el de gluten no tengo acá, pero también se los comparto. A ver, ¿qué dice acá? En su momento Compartir. con Aromo le dábamos punch, levantábamos rinde no calidad. Capaz que lo tenés para verlo con las variedades de ustedes. ¿Qué pasa con estos? A ver, acá, miren esto. Esto, ahí, la tenía oculta, mirá. Esto es fertilización, dosis de nitrógeno por puntos de proteína. eh, Miremos este gráfico a la derecha. Por ejemplo, acá, lo que les decía, casuina es una variedad que tiene un poquito menos de calidad, entonces necesita más nitrógeno para convertir de proteína. O sea, es eficiente para llevarlo a grano, para llevarlo a proteína es un poquito más ineficiente. Y araucaria acá a niveles intermedios. Y después tengo este que es probabilidad de tener más de 10,5% de proteína. Miremos, por ejemplo, acá una dosis intermedia de 30 a 35 kilos de nitrógeno por tonelada de granos. Cuanto más oscuro es, bueno, acá tenemos el numerito igual, pero cuanto más oscuro tenemos mayor probabilidad. Entonces tenemos variedades como, por ejemplo, Aromo, que es muy eficiente en esa conversión, Tipa y Catalpa también, en lo que es calidad. Después acuérdense de esto que les decía de Catalpa, de una variedad que necesita más nitrógeno para llevar a rendimiento. No tengo acá lo de proteína y gluten, pero lo agrego y se los comparto. Lo agrego y se los comparto. Gracias, Matías. bueno, muchachos, Eh, preguntas. Aprovechemos que está Matías. Cualquier cosa igual, yo les comparto la presentación y, y cualquier cosa tienen mi número. Ustedes saben que me pueden mandar cuando quieran. Marcelo, Gonzalo, Gastón, pasen mi número al que quieran, no tengo ningún problema. Bárbaro, excelente.